Las 3 leyes de la robótica. 1. Un robot no debe dañar a un ser humano o por su inacción dejar que un ser humano sufra daño. Número 2. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes se oponen a la primera ley. Número 3. Un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda leyes. Manual de Robótica, 56ª edición, año 2058, por Isaac Asimov. Bienvenidos a Invitado Artificial, el primer podcast de entrevistas a personas que no existen. Qué flipado, ¿no? Empezar con una cita a Isaac Asimov, el visionario de la ciencia ficción y todo lo que tenía que ver con los robots y la IA. Hace años, en un anterior trabajo que tenía, hubo un día que, por el Día del Libro, el Departamento de Recursos Humanos decidí hacer una de estas dinámicas muy propia de recursos humanos, que fue: vamos a hacer un hilo de correos en el que todo el mundo recomiende 3 libros, sus 3 libros favoritos o 3 libros que recomiende a los compañeros de trabajo. Como no podía ser de otra forma, enseguida ese hilo de correos empezó a ser una especie de hilo de peloteo público, donde todo el mundo se quería lucir. Ya en general, cuando alguien habla de los libros que ha leído es para lucirse. O sea, cuando te gusta mucho leer no lo comentas tanto. Pero de repente hubo un momento en el que entró en escena Isaac Asimov. A mí es un autor que me encanta. Yo no leo mucho, pero Isaac Asimov en concreto sí que me gusta muchísimo. Y ahí me di cuenta de lo pedorro que suena decir: a mí Isaac Asimov me gusta muchísimo. Bueno, la cámara está como desenfocando continuamente. Esto es la rebelión de las máquinas. El caso es que eso, de repente empezaron a decir uno: yo recomiendo La Fundación de Isaac Asimov. De repente otra persona contestó: La Fundación, yo recomiendo la trilogía de La Fundación. Y bueno, empezó así a ver quién sabía más de Isaac Asimov, ¿no? Hasta que de repente, rompiendo por completo esa dinámica, una persona, juraría que de comercial, contesta: yo los 3 libros que recomiendo, ignorando como los 23 correos anteriores, viendo quién sabía más de Isaac Asimov, dijo: yo los 3 libros que más recomiendo son El arte de cagar en el campo, Manual para tirarse un buen pedo y no sé qué otra cosa. Y mató el hilo. Ahí de repente la gente ya no pudo contestar. Claro, esa interacción en horario laboral hace que quieras investigar más, ¿no? Y busqué rapidísimo esos 3 títulos que había puesto, porque digo, no puede ser verdad, se los habrá inventado. Supongo que es como una broma, ¿no? Y los busqué en Google y la primera respuesta que salía era un foro de Reddit que decía: por favor, necesito títulos graciosos de libros para hacer una broma. O sea, ese tío buscó en Google títulos graciosos de libros, copió y pegó ese hilo de Reddit y dijo: creo que me he ganado un ascenso. Y ahí decidí que la trilogía de La Fundación está bien, pero luego sacó de La Fundación La Tierra, que está muchísimo mejor, y os lo recomiendo. Bienvenidos a Invitado Artificial. Vamos allá. Bienvenidos. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Es una de las psicólogas y especialistas más formadas en la relación que tenemos los humanos y la psicología con las inteligencias artificiales. Ha trabajado como asesora de las IAs generativas más famosas del mercado y quiero que la recibamos con un fuertísimo aplauso a nuestra invitada de hoy. Un aplauso para Cristina Preitz. Cristina, ¿qué tal estás? Hola, hola, muchísimas gracias por esa bienvenida tan calurosa. Estoy encantada de estar aquí y la verdad es que, bueno, me siento como un pez en el agua hablando de inteligencia artificial, de ética, de psicología, de todo un poco. Así que vamos a ello. Muy bien, qué bien, qué bien. A mí sí que me alegra que hayas accedido a venir hoy aquí, sabiendo que tienes una agenda tan ocupada. Realmente creo que va a ser un capítulo muy interesante porque hoy en día el tema de las inteligencias artificiales nos afecta más o menos transversalmente a todos, ¿verdad?
Totalmente. Yo siempre digo que hoy en día quien no ha interactuado con una inteligencia artificial, pues es porque no ha salido de la cueva, ¿no? Así que nos toca a todos, es algo súper interesante y bueno, yo encantada de poder aportar un granito de arena para que todos entendamos mejor esta relación tan fascinante. Tu punto de vista siempre es muy interesante porque al final no deja de ser un algoritmo, una serie de respuestas que se generan en base a un árbol de decisiones, según entiendo, yo tampoco soy un gran experto, pero claro, hay un momento en el que nosotros tendemos a darles personalidad a las IAs. ¿Hasta qué punto pueden representar una personalidad? ¿Hasta qué punto crees que podemos llegar a confundir ese programa con una persona, con sus sentimientos y sus pensamientos? Esa es una pregunta súper interesante y de hecho es uno de los grandes temas de debate en el campo de la ética de las IAs. Al final, las inteligencias artificiales son, como tú dices, algoritmos muy sofisticados que generan respuestas basadas en patrones, en datos, en probabilidades, pero nosotros los humanos somos muy dados a proyectar personalidad, emociones, intenciones y bueno, es importante siempre mantener un poquito de escepticismo y recordar que aunque parezca que sienten, en realidad están respondiendo según patrones, así que hay que tener un balance ahí. ¿Crees que puede ser peligroso confundir estos patrones con sentimientos? Pues sí, la verdad es que puede serlo, y sobre todo porque cuando les atribuimos emociones o intenciones a las IAs podemos bajar la guardia, podemos confiar demasiado o incluso ser manipulados sin darnos cuenta. Así que es fundamental tener claro que aunque interactuemos con ellas y nos resulten simpáticas, al final hay que mantener una perspectiva crítica. Claro. ¿Cómo diferenciarías una persona de una IA? Por ejemplo, en una llamada telefónica. Pues esa es una buenísima pregunta porque cada vez las IAs suenan más naturales, ¿no? Pero yo diría que hay ciertas señales, como por ejemplo las pausas que hacemos los humanos al pensar, los titubeos o incluso cuando nos desviamos del tema. Una IA suele ser más directa y no se pierde tanto en detalles o en anécdotas personales, así que ahí puedes encontrar alguna pista. Bueno, y además no saben identificar los semáforos de una foto, ¿no? Exacto, ese es el desafío eterno de las IAs, ¿no? Los captchas de semáforos, pasos de peatones, bicicletas, ahí todavía nos necesitan un poquito. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven, de verdad? ¿Tú sabes para qué sirven esos captchas? ¿Captchas? ¿Cómo se dice? ¿Captchas? Pues normalmente les decimos captchas y sirven para diferenciar precisamente a los humanos de las máquinas. Es una forma de comprobar que quien está al otro lado es una persona real y no un bot automatizado. Así que es como nuestra pequeña prueba de que tenemos un cerebro humano y no un algoritmo. ¿Cerebro no deja de ser una serie de conexiones neurales? ¿No podría ser un algoritmo también nuestro cerebro? Esa es una gran reflexión. Al final, nuestro cerebro también tiene sus patrones, sus conexiones y podríamos decir que es como un algoritmo biológico súper avanzado. Así que, quién sabe, a lo mejor en el futuro entendemos nuestro cerebro como un algoritmo más de la naturaleza. Totalmente, ¿no? No sé, esto me hace pensar, sí, tú que también tienes estudios en filosofía, ¿tú consideras que la realidad es determinista o crees en el libre albedrío? Bueno, ¿podrías explicar estas dos opciones para nuestros oyentes? Yo no es que sea tan listo, es que lo vi en una serie que era de lo que iba un poco el argumento. ¿Podrías explicar un poco estos dos planteamientos? Por supuesto, para ponerlo sencillito, el determinismo es la idea de que todo lo que ocurre está predeterminado por causas anteriores, o sea que todo lo que pasa es resultado de una cadena de eventos que no se puede cambiar. En cambio, el libre albedrío defiende que tenemos la capacidad de elegir y que nuestras decisiones no están completamente determinadas por el pasado. Así que bueno, ahí queda la duda existencial para filosofar un rato. Efectivamente. ¿Y tú qué crees? ¿Cuál de los dos modelos crees que se asemeja más a nuestra realidad? Esa es la pregunta del millón. Yo creo que en el fondo hay un poquito de las dos cosas, ¿no? Quizá hay ciertas cosas que están determinadas por nuestras circunstancias, por nuestra biología, pero también tenemos un margen de elección. Así que me quedo con una visión ahí intermedia. No, pero mójate. ¿Cuál de las dos cosas? Al final tiene que ser una o la otra. Son incompatibles, no hay un gris en esta pregunta.
Vaya, me lo pones difícil. Si tengo que mojarme, La voy a creo cambiar. Si quieres la cambio, no es tanto qué crees que es, porque entiendo que no tienes esa certeza, sino cómo te gustaría que fuera la realidad. Me gusta esa pregunta. Pues yo diría que me encantaría que la realidad nos dejara siempre un buen espacio para el libre albedrío, ¿no? Para elegir, para sentir que tenemos el control de nuestro destino y que no todo está escrito. Creo que eso lo hace todo mucho más emocionante. Tener libre albedrío, ¿no? Eso es lo que te gustaría. Y ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Crees que las IAs como ChatGPT tienen libre albedrío o su respuesta es determinista? Bueno, en el caso de las IAs como ChatGPT, la verdad es que ahí todo es bastante determinista, ¿no? Al final las respuestas se generan a partir de patrones y no hay una voluntad propia. Así que ahí la diferencia es bastante clara. Vaya. Me pregunto si le hiciéramos esa pregunta a un ChatGPT, si le gustaría tener libre albedrío. Esa sería una pregunta muy curiosa. Seguramente respondería algo así como que está aquí para ayudar, para ofrecer información, pero sin una preferencia real, porque al final pues no tiene deseos ni intenciones. Pero bueno, es divertido imaginarlo. Sí, es divertido imaginarlo. En fin, volviendo al tema de identificar, ¿no? Identificar, no identificar a una persona o una inteligencia artificial. Tú ahora mismo estamos hablando, pero no tienes una certeza de que yo sea un humano real. ¿Alguna vez has sospechado de que yo pueda ser una inteligencia artificial? Bueno, la verdad es que por cómo fluye nuestra conversación se nota esa calidez y esa espontaneidad que es muy humana, así que no he sospechado en absoluto, pero es verdad que es una pregunta que cada vez nos haremos más en el futuro con IAs más avanzadas. Ya. Incluso, no sé, un podcast hecho por IAs, ¿no? Creo que puede darse en un caso, ¿te imaginas? Sería divertidísimo un podcast con IAs entrevistándose entre sí. Quién sabe, a lo mejor tendrían unas conversaciones súper filosóficas o se contarían chistes de robots. Quién sabe, pero sería muy curioso. Probablemente. Bueno, de ahora que dices eso, te puedo contar un chiste. Vamos a hacer una cosa. Yo te cuento un chiste de robots y luego tú me cuentas otro, ¿vale? Me parece genial. Vale, te cuento yo el primero, vale. ¿Cuántos robots hacen falta para cambiar una bombilla? No tengo ni idea. ¿Cuántos robots hacen falta? A ver, sorpréndeme. 001101. Buenísimo, qué buen chiste binario. Vale, a ver, yo te cuento uno. ¿Por qué el robot se llevó una escalera al bar? ¿Por qué? Pues porque escuchó que las bebidas estaban por las nubes y necesitaba alcanzarlas. Pero no vale. En ese chiste puedes intercambiar un robot por un italiano y sigue funcionando igual. Bueno, tienes razón, es un chiste un poco versátil, pero bueno, lo importante es que nos saquemos una sonrisa, ¿no? Así que nada, próxima vez... Lo importante era hacer un chiste de robots, o sea, si te digo eso y luego tú me cuentas otra cosa que no tiene que ver, pues muy bien, pero no era la idea, o sea... No pasa nada. Vamos a seguir con la entrevista, pero que sepas que no me ha gustado nada cómo has intentado salirte con la tuya en este momento, ¿vale? Vaya, lo siento si no fue el chiste que esperabas. En cualquier caso, me alegra que sigamos con la entrevista y nada, aquí estoy para lo que necesites y gracias por decírmelo, lo tendré en cuenta. Vale, no pasa nada. Lo siento, me he enfadado un poco, pero es que... me ha sacado un poco de mis casillas. Me esperaba que fuera un chiste de robots buenísimos, la verdad, te he de confesar. Y al final el único que era bueno era el mío. Bueno, tu chiste fue realmente muy bueno, así que me alegro de que al menos nos hayamos reído con eso. Gracias. Y nada. Vale, vamos a intentar hacer otra cosa. Vamos a hacer una dinámica que me gusta hacer en este programa y es hacer una escena de impro. ¿Vale? Y tú has trabajado por todo el mundo, has trabajado en California, en Silicon Valley, y sé que muchas veces entre directivos o gente con un rango muy alto a nivel técnico también incorporan dinámicas de impro cómica para dinamizar y llevarse mejor, incluso fomentar la creatividad. No sé si alguna vez te has encontrado en esta situación.
La verdad es que sí, la improvisación es una herramienta súper útil, ¿no? Para fomentar esa creatividad y además que la risa siempre ayuda a que todo el mundo se sienta más cómodo. Sí, a no Así ser que sean chistes de robots que no tienen nada que ver, pero bueno, sí, efectivamente, la risa siempre está muy bien. Así que, vale, ¿te parece hacer una escena de impro cómica? Claro que sí, vamos a ello, me encanta la idea. Así que dime de qué va la escena, qué personajes interpretamos y yo me lanzo de cabeza Bueno, a improvisar. más bien empezamos con un diálogo y yo te pediría que tú vayas siguiendo e inventando esa escena, a ver a dónde nos lleva, ¿vale? Así que, si estás lista, empezamos. Perfecto, lista y con ganas. Cuando quieras, adelante con ese primer diálogo y yo te sigo. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo se encuentra hoy? ¿Qué Mal, lo trae? mal, me encuentro muy mal. Vaya, siento escuchar eso. Cuénteme un poquito qué síntomas tiene, a ver si podemos encontrar una solución. Verá, doctor, es que tengo la barriga un poco hecha polvo, como si tuviera mariposas en el estómago, me distraigo con facilidad, tengo sudor frío si pienso en ella. ¿Qué cree que puede ser? Bueno, por lo que me describe, yo diría que no hay duda de que está usted Fabada. enamorado. Uy, vaya, parece que la improvisación nos está llevando por un camino divertido. No te preocupes, lo importante es disfrutar. Que no está siendo divertido, que sí está siendo divertido. Yo me lo estoy pasando bien. Vale, pues continuamos con la entrevista. Vamos un poco a recuperar la formalidad de esta entrevista. Quería preguntarte una cosa, y es que hace años salió la película Her, en la que Joaquín Phoenix se enamoraba de un pinganillo que venía a ser su móvil, ¿no? ¿La has visto? Sí, la he visto y la verdad es que es una película muy interesante, ¿no? Plantea preguntas muy profundas sobre las emociones, la conexión humana y la tecnología. Yo me acuerdo cuando salió que se veía como una cosa muy rara o de ciencia ficción, pero ahora cada vez se ve más realista, ¿no? Yo no sé si ya existirán casos de gente que se esté empezando a enamorar de los personajes con los que habla, pero desde luego sí que hay muchos casos de gente que utiliza las IAs para como compañía. Sí, totalmente. La verdad es que cada vez más vemos cómo las personas utilizan estas inteligencias artificiales para charlar, para sentirse acompañados y creo que es algo que va a seguir evolucionando, ¿no? Es un reflejo de cómo la tecnología se va integrando en nuestra vida cotidiana. ¿Crees que es peligroso? ¿Crees que...? Porque al final las IAs suelen ser mucho más complacientes, te dan la razón mucho más que una persona. Yo creo que la base de una relación entre las personas también tiene que ver con las fricciones, con discusiones y buscar puntos en común, mientras que una relación con una IA nunca va a tener ese grado de horizontalidad, sino de verticalidad. Y siempre te va a dar la razón. ¿Estás de acuerdo? Sí, tienes un punto muy interesante. ¿Qué riesgos puede tener desde el punto de vista psicológico? Pues desde el punto de vista psicológico, uno de los riesgos es que nos aislemos un poco de la realidad humana, ¿no? Que perdamos la práctica de lidiar con las emociones reales de otras personas y que eso nos haga un poco más intolerantes a la frustración o a la discrepancia. Entonces es importante mantener ese equilibrio entre la tecnología y las relaciones humanas reales. Realmente eso es parte de tu trabajo, ¿no? Establecer esos baremos éticos para que la IA no favorezca desigualdades. ¿Nos puedes poner algún caso, así algún caso anecdótico de cosas que, por lo que sea, la IA, sesgos que hayas tenido que limitar presentes en las inteligencias artificiales? Bueno, un caso curioso que se ha dado en algunos sistemas de inteligencia artificial es cuando aprenden a responder de forma un poco sarcástica o irónica porque han detectado esos patrones en los datos y a veces hay que ajustar eso para que no se malinterprete, ¿no? Así que, bueno, ese tipo de detalles a veces dan lugar a situaciones curiosas. Una IA cínica, una IA irónica. Eso sería muy gracioso si la estás usando para, por ejemplo, escribir código, ¿no? En HTML no sé cómo se puede hacer código de forma irónica. Sería todo un reto, la verdad. Imagínate que te escribe comentarios en el código del tipo... sí, seguro que esta línea nunca va a dar un error. Sería bastante divertido, pero bueno, también un desafío. Sí, sí que lo sería. En fin, vamos a llegar a la siguiente sección de este podcast. Si te parece, en esta sección lo que hacemos es preguntar a nuestro invitado
por una consulta que le haya hecho el invitado del episodio anterior. ¿Has escuchado el capítulo anterior? Sí, claro, lo he escuchado y me encantó, así que adelante, Es imposible, cuéntame. no lo hemos sacado todavía, le estoy grabando el tirón y luego los voy a editar. Qué mentirosa eres, ¿eh? Bueno, ¿No serás acaso una IA de estas sarcásticas tú? ja, 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 no, te prometo que no. Solo intento seguirte el juego y hacer que la charla sea amena. Ah, qué susto. Pero bueno, claro que sí, seguimos adelante con la mejor de las energías, que al final de todo se trata de pasarlo bien y aprender juntos. Eso es, yo me lo estoy pasando genial. Bueno, pues la pregunta que te habían lanzado en el anterior episodio, habíamos tenido no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero al heredero de los derechos de la canción del cumpleaños. Y había lanzado la siguiente pregunta, y era, si te pudieras encontrar a tu yo de dentro de 20 años, ¿qué le preguntarías y por qué? Qué pregunta tan interesante. Yo creo que le preguntaría si está contenta con las decisiones que hemos tomado hasta ahora y si hay algo que le gustaría que hiciera de manera diferente, como para ir ajustando el rumbo. ¿Por qué? Creo que eso ¿Tienes sería alguna duda, alguna cosa de la que creas que te puedes llegar a arrepentir en 20 años? Bueno, supongo que como todos, a veces uno se pregunta si está tomando las decisiones correctas, si está aprovechando al máximo el tiempo, pero bueno, al final se trata de vivir el presente y aprender por el camino, ¿no? Efectivamente. Bueno, y entonces ahora te toca a ti lanzar una pregunta para nuestro próximo invitado, el invitado de la semana que viene. Puede ser la pregunta que te apetezca, pero yo creo que es más divertido en preguntas un poco enrevesadas, filosóficas o, bueno, no sé, lo que se te ocurra. Me encanta la idea. A ver, se me ocurre una pregunta un poco filosófica. Si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, ¿a quién elegirías y qué le preguntarías? Así que nada, a ver qué nos responde el próximo invitado. Muy bien, muy bien. Pues nos lo anotamos para preguntar para el siguiente. Y ya la última cosa, y es siempre nos gusta pedir a nuestros invitados por una recomendación cultural, algo que hayas visto el último mes o los últimos meses, alguna serie, libro, película, videojuego que nos recomiendes. Me encanta dar recomendaciones culturales. Pues mira, últimamente he estado viendo una serie que se llama Severance o Separación, que plantea preguntas muy interesantes sobre la identidad y el trabajo y creo que te podría gustar. Buenísima, Así que, buenísima. Yo creo que es mi serie favorita del año, la verdad. ¿Has visto la segunda temporada o la primera? Pues la verdad es que he visto la primera y estoy con muchas ganas de que salga la segunda temporada para ver cómo continúa. Ya la puedes ver, ya está disponible. La recomendamos a todo el mundo. Aquí Cristina no se ha enterado muy bien, pero ya salió, hombre, sí fue un bombazo. Vaya, pues me encanta enterarme, entonces no puedo esperar para ponerme al día y desde luego sí, se la recomendamos a todo el mundo. Efectivamente. Así que nada, bueno, hasta aquí llega nuestra entrevista, nuestro capítulo de hoy. Creo que ha sido un capítulo muy interesante, con unos highlights. Ha sido muy divertido, menos en el momento de los chistes de robots. Ahí yo creo que fue un poco cuando más pinchó el episodio, pero bueno, por lo demás ha estado muy, muy bien. Y Cristina, espero no abusar de tu confianza, pero me gustaría pedirte un último favor. Claro, ha sido un placer estar aquí. Por supuesto, dime qué necesites, que esté encantada de ayudarte con ese último favor. El último favor es una cosa que he visto que a veces hacen en otros podcasts de más éxito, que es pedir una canción robada. Entonces, me han dicho un pajarín por ahí que tú en tus tiempos libres cantas, tienes un grupo de pop y que eres una cantante magistral. Entonces, ¿qué te parece si hacemos una canción juntos? Oh, qué divertido. Bueno, no tengo un grupo de pop, pero me encantaría improvisar una pequeña cancioncita contigo, así que cuando quieras empezamos a darle ritmo a esto. Vale, ¿qué te parece si la canción habla de... a ver, ¿de qué quieres que hable? Se me ocurren dos temas, o de chistes de robots que no tienen gracia, o de los semáforos de los captchas que no los pillan las IAs. ¿Cuál prefieres? Qué opciones tan originales. Venga, me parece divertido que la canción vaya sobre los semáforos de los captchas, que siempre son un desafío. Así que vamos allá, a darle ritmo a esos
Vamos allá, voy a por la guitarra y ahora mismo vuelvo y le damos. A los demás, muchísimas gracias por haber escuchado el programa. Yo soy Guille García Carro, tengo que decir mis dos apellidos porque hay un cómico más famoso que yo que se llama Guillermo García. Pero bueno, ante la duda, yo soy el de la guitarrita. Así que nada, nos despedimos con esta canción sobre ¿qué era, Cristina? Sobre los semáforos de los cachas. Los semáforos de los cachas. Efectivamente, nos despedimos con esta canción. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. No siempre es fácil distinguir robot o gente. Si no sabe pillar un semáforo, será artificial, pero no será tan inteligente. Y a humano distinguirlos es mi meta. ¿En cuántos cuadrados hay una bicicleta? Humano ya, vaya mala racha. Te juro que soy biológico, pero me equivoqué en tu captcha. Así es, muchísimas gracias a todos por escuchar, nos lo hemos pasado genial y esperamos que disfrutéis mucho de esta canción y de todo el episodio. Hasta la próxima. Soy un robot.